Buenas noches, estamos listos para transmitir en vivo y en directo desde las instalaciones de TVO Max, Tampico, Tamaulipas, México, hasta donde llegue la señal del internet del programa Agridulce Expresiones y más, con su servidor y amigo, el maestro José Ángel Ordóñez González. Y bien, pues vamos a ir rápido con lo que tenemos, claro que sí. Nada más permítame, el día de hoy vamos a tener varios temas. Vamos a analizar la mala experiencia que los tamaulipecos hemos tenido con un fiscal foráneo, además de venir precedido de muy malos antecedentes. Con todo y eso, pues el anterior gobernador Cabeza de Vaca lo trajo, lo indilgó, lo dejó y lo estamos soportando todavía hasta estas alturas del partido los tamaulipecos, con todo y lo que representa esa función tan importante, pues resulta que este señor Irving Barrios Mójica es un foráneo, es un michoacano que no es originario de Tamaulipas. Los vicefiscales, los fiscales regionales o fiscales de distrito, todos son traídos de otros lugares fuera de Tamaulipas, como si en Tamaulipas no existieran abogados decentes, 1000 veces más decentes, probos, con capacidad y experiencia, dispuestos a entregar vida, pasión y su experiencia y trabajo a favor de los tamaulipecos. En cambio, estos chilanguitos y ese michoacano, pues nomás vinieron a saquear las arcas públicas de la Procuraduría. Ya veremos, tenemos datos muy concretos donde este señor fiscal hace y deshace con el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Y ese es el primer tema, que los abogados están alzando la voz demandando que en su momento, cuando a este señor lo corran, lo pongan de patitas a la calle a Barrios Mójica, que el gobernador no vaya a cometer el mismo error. Estamos seguros que no lo hará. Tendrá que designar a un tamaulipeco al frente de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y también a los vicefiscales y fiscales de distrito, pues deben ser, y todos los ministerios públicos deberían ser de aquí, de la tierra de Tamaulipas. Aquí es donde están los cargos. Yo no veo la justificación. Al principio decían que siendo de otros lugares no tendrían compromiso con personas o personajes más bien de la entidad. Y bueno, lo que vemos aquí, pues eso es mentira, ya que han salido peor este santo remedio que la enfermedad. Tenemos una fiscalía corrupta, nefasta, abusiva, que ha cometido tremendos, repito otra vez la palabra, abusos contra la población, contra actores políticos relevantes. Están documentados, no lo decimos de dientes para afuera, lo tenemos documentado. Ahorita lo vamos a mencionar. Y el segundo de los temas, desde luego que sí, un tiburón blanco decapita a un buzo frente a la playa de San José, allá en California, Baja California Sur, en México. Por desgracia falleció, pues fue decapitado, le cortó la cabeza, falleció el buzo, fue rescatado lo que quedó de su cuerpo y bueno, todo un escándalo la presencia de tiburones blancos en esa zona en esta época del año, diciembre y enero. Ya había sido percatada por los pescadores esta presencia de los tiburones blancos y bueno, no sé qué pasaría ahí, que no le advirtieron a este buzo el peligro que corría al meterse a bucear en esas aguas de aquella zona de México.
Y por último, vamos a poner por ahí una imagen y que nos digan qué tanto conoces del mundo. Ya por ahí empezaron los comentarios. Hay unos atinados, otros no, pero bueno, ahí la vamos a presentar. Y vamos a empezar, desde luego que sí, vamos a empezar compartiendo lo que es la pantalla para que vean lo que vamos a tener. Y lo primero, el tema que nos ocupa de la columna de su servidor el día de hoy: los tamaulipecos sufren la mala experiencia de un fiscal general foráneo. Pues sí, por desgracia, así fue y así es todavía. Pero bueno, aquí un problemita con el micro, permítanme acomodarlo. Ahí lo tenemos. Perdón. Y bueno, aquí en la imagen, pues tenemos a la barra mexicana y colegio de abogados de Tamaulipas, del sur de Tamaulipas. Ahí está nuestra querida amiga Laura Gallegos, que ha sido presidenta de esa barra, otros distinguidos abogados del sur de Tamaulipas. Y bueno, las barras y colegios y asociaciones de abogados de Tamaulipas empiezan a alzar la voz para demandar al gobierno estatal que la posición de fiscal general en su momento, cuando pongan de patitas en la calle a Irving Barrios Mójica o lo metan preso por tanto delito cometido, que la Fiscalía General sea ocupada por un experto en derecho oriundo de la entidad. No necesitamos extranjeros o foráneos. Entre los que demandan lo anterior, pues está la tremenda abogada, maestra en Derecho, Laura Gallegos, de la Barra Mexicana de Abogados del sur de Tamaulipas, quien considera que en la entidad existen cientos de profesionales del derecho con la experiencia, la capacidad y con la probidad que el cargo exige. En el mismo sentido, también se decantó el reconocido y prestigiado doctor en Derecho, Jorge Olvera. Aquí lo tenemos, al tremendo abogado con la corbata verde, uno de los mejores abogados aquí de Tamaulipas, y a nivel nacional trae normalmente muy buenos expositores para temas interesantes en el ámbito del derecho, sobre todo tratándose del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial. Ha sido promotor de muchos de las conferencias, de diplomados, pláticas que han venido a dar pues conocidos amigos de él, personajes teóricos, catedráticos, expositores de buen nivel aquí a Tamaulipas, sobre todo a la zona sur, en Tampico, Madero y Altamira. Y bueno, la mala y errónea decisión que sin duda tomó Cabeza de Vaca de importar a Tamaulipas, cuando fue gobernador, a un abogado para el cargo de fiscal del estado, pues ha cobrado una factura muy alta a la población, que se ha visto afectada en muchos casos ante la incapacidad, la negligencia, la corrupción, la soberbia y abuso del michoacano Irving Barrios Mójica, que venía precedido de muy mala fama pública por temas como el caso conocido como el Michoacanazo y otros que salieron a la luz con la fabricación de delitos y pruebas para someter a adversarios políticos durante el gobierno de Felipe Calderón. Y fue precisamente allá en Michoacán, en la tierra del expresidente. En Tamaulipas, desde entonces tenemos una fiscalía encabezada por este personaje peculiar y tenebroso, por decirlo menos, cuya trayectoria nos remonta a los tiempos más oscuros de la historia contemporánea de nuestro país, en lo que se refiere al tema de procuración de justicia. Irving Barrios Mójica, quien fuera el autor principal del Michoacanazo en tiempos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en aquella época detuvo y envió a prisión a más de 30 servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada, quienes a la postre tuvieron que ser puestos en libertad
en menos de un año, casi todos o todos, por no acreditarse su responsabilidad o involucramiento en los hechos inventados por este fiscalito que tenemos en Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa abismalmente distanciada de la sociedad que demanda justicia urgentemente. La gente, yo he visto los abogados, yo soy abogado, cuando se acude a las agencias del Ministerio Público o a las fiscalías ahora, las unidades de investigación que les llaman, pues es un escándalo. Me ha tocado asuntos donde todo se arregla, todo quieren arreglar con pachocha, con lana. En un asunto personal, la entrevista que vino a hacer a unos vecinos un policía, pues les decía que no declarara nada, que su servidor estaba loco, que no era cierto, los hechos que había denunciado y una sarta de cosas, porque pues ya había agarrado lana por el otro lado con la parte que yo había denunciado. Así se las gastan. Es una fiscalía corrupta en casi todos sus aspectos, difícil de enderezar. Tendría que venir una persona, tiene que ser un tamaulipeco, mano dura, que corra a muchos de ellos que no sirven para nada, son negligentes, incapaces, insensibles con el dolor de la gente cuando son delitos terribles como desaparición forzada de personas, feminicidios, homicidios, muchas cosas que la gente ve. Uno como abogado ve cómo tratan estos servidores públicos de las fiscalías a la pobre gente que llega ante ellos. Y bueno, mal que está esta fiscalía desde que llegó este señor Barrios Mójica a esa posición. El señor no sale, está ahí enclaustrado en Ciudad Victoria, lo cuidan pues como 100 elementos ahí que tiene rodeada la fiscalía, porque tiene miedo el señor, como ha perjudicado, ha inventado delitos e imputados, pues desde luego el que actúa mal le va mal. Este señor, van a ver ustedes, más tarde más temprano que tarde, va a terminar en la cárcel, va a terminar muy mal. Pero bueno, eso no es lo interesante, sino que se vaya. Y para entonces, pues la exigencia es que sean otros servidores públicos los que lleguen a ocupar esas posiciones, que tengan la capacidad, el profesionalismo, la experiencia, pero sobre todo que sean de Tamaulipas, porque aquí en la entidad hay miles o al menos cientos de abogados de primerísimo nivel. Yo conozco a muchos de ellos a lo largo y ancho de la entidad. Cuando fui Ministerio Público Federal, conozco a muchos abogados excelentes en cada una, en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, en el lugar que me digan, Mante, Tampico, Madero, Altamira, San Fernando. Hay excelentes abogados que pueden hacer mucho mejor, 1000 veces mejor la labor que hasta ahora han desarrollado este fiscal inventacuentos, Irving Barrios, y sus incondicionales vicefiscales, fiscales de distrito, etcétera. Pero bueno, sucede que en medio de esta paradoja y trama ya no oculta, lejos de procurar justicia, amenazan la integridad de los tamaulipecos. La decrepitud, degradación y descomposición de la fiscalía parece insalvable, pero no, si llegara alguien que quiera Tamaulipas, pues debe ser alguien oriundo de la entidad. Aquí tenemos ahí a varios abogados, está por ahí presente el licenciado Jorge Olvera, Fausto Guerra Villarreal. Hay varios abogados ahí de los que son caballitos de batalla donde los pongan. Y bueno, según lo que se afirma en muchos espacios y medios periodísticos, en Tamaulipas, yo lo he documentado, se fabrican culpables. Entre los casos más sonados de injusticia y sucio papel de la Fiscalía General de Tamaulipas
están los de los periodistas. Fíjense bien, esto fue en el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que no se les olvide. Periodistas Jesús González Zúñiga, Luis Ignacio Valtierra y Gabriel Garza Flores, este último muerto en prisión. Jonathan Rodríguez Cabane, Susana Prieto Terrazas, la líder obrera, y Octavio Leal Moncada, líder de la columna cívica Pedro J. Méndez, que por cierto, este último, Octavio Leal Moncada, fue liberado hace días después de permanecer preso injustamente 7 meses por delitos fabricados por este fiscal. Por desgracia, no son casos aislados, se multiplicaron en el sexenio de Cabeza de Vaca. Muchos de estos asuntos siguen sin ser resueltos o el veredicto respectivo parece haberse dejado bajo condiciones escalofriantes de fabricación de pruebas, torturas, testimonios falsos y faltas gravísimas al debido proceso. Lo anterior es sencillo de verificar en diversos testimonios y breves reportes en medios de comunicación locales y nacionales. Sin duda que este fiscal estatal foráneo, autor del penoso michoacanazo, volvió a hacer de las suyas como instrumento político del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Operó una especie de Tamaulipaso, lo dijimos hace más de 6-8 meses. Antes de concluir la administración panista de Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de Tamaulipas armó y fabricó delitos imputados para obtener órdenes de aprehensión contra políticos tamaulipecos que se consideraban enemigos políticos de ese Cabeza de Vaca, el mandatario, entre los que estaban Carlos Peña Ortiz, le hizo la vida cansada a este joven alcalde de Reynosa, a Eduardo Lalo Gataz, de Ciudad Victoria, alcalde de Ciudad Victoria, y a Carmen Lilia Cantú Rosas, alcaldesa de Nuevo Laredo. Por ello, parece increíble que este autor del penoso michoacanazo, quien podría permanecer en el cargo hasta 2032 debido a ciertas reformas aprobadas en septiembre del año pasado con el Congreso a modo que tuvo Cabeza de Vaca comprando a 4 o 5 morenistas, diputados morenistas, podría continuar al frente de la fiscalía este fiscal inventacuentos en un estado donde no existe la justicia y donde se fabrican culpables de manera sistemática, según múltiples denuncias, pruebas y testimonios recopilados. Así es, pero bueno, tenemos datos así fehacientes, no les puedo decir mucho, de que ya se le está tendiendo la cama a este fiscal. Va a tener su salida penosa consignado ante un juez, llevado a proceso, lo van a quitar el Congreso al tiempo y no falta mucho. A mis lectores les comento que esta situación es verdaderamente trágica en un estado tan lastimado por el crimen organizado y donde existe una total impunidad. Con este fiscal foráneo tuvimos la masacre de Camargo, acuérdense, donde acribillaron a un grupo de migrantes que iban en aquella ciudad fronteriza para cruzar Estados Unidos, los mataron, los acribillaron y después los quemaron y le querían echar la culpa a grupos del crimen organizado, pues hasta que salió un video que se grabó a través de un satélite de Estados Unidos y se acreditó que fueron golpes y policías estatales los que cometieron esa terrible masacre. Que por cierto, este asunto, curiosamente, misteriosamente, quedó reservado para 5 años por el anterior gobernador. Así se las gastaban todas sus tranzas, sus tropelías, sus abusos, los querían reservar para que no nos enteráramos. Pero es tan evidente todo este asunto de la masacre de Camargo que ahí está. Hay presos, metieron a 6, 8 policías estatales presos que ya están hablando y diciendo que ellos no fueron, que les prometieron que se echaran la culpa y que después los ayudarían a salir para encubrir a los verdaderos responsables.
normalmente en este caso se señalan, más bien en este caso hay evidencia que fueron el grupo de los Gopes, ese grupo armado de cabeza de vaca que cometieron muchos delitos, desapariciones forzadas de personas, secuestros, extorsiones y un montón de delitos más. Y bueno, también tenemos, además de la masacre de Camargo, el Tamaulipaso y crímenes de alto impacto supuestamente perpetrados precisamente por la policía estatal y los Gopes, estos polinegros que han quedado impunes hasta ahora. Pues mientras siga este señor ahí, Irving Barrios, pues va a ser la tapadera de todas las tropelías, de todos los delitos cometidos por cabeza de vaca y su grupo en el poder cuando estaban los panistas pues despachándose con la cuchara grande en Tamaulipas. Lo agridulce del tema es que el titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, no se quedará al frente de la dependencia, de acuerdo a lo que en su momento declaró el doctor Américo Villarreal Anaya cuando era gobernador electo. En una entrevista que concedió al medio periodístico Elefante Blanco, eso dijo que no iba a permanecer en esa posición. Por lo tanto, cuando llegue el momento, cuando se le dé la patada y se despida a este señor y se meta a la cárcel, esa posición deba ser ocupada por un abogado tamaulipeco de probada honestidad, capacidad, probidad y profesionalismo. Al final, el gobernador Américo Villarreal Anaya sabe escuchar, es una persona inteligente, sabe escuchar a su pueblo, lo hemos visto cómo hace esos consensos, al menos lo vimos en el plan estatal de desarrollo que se está armando para Tamaulipas, hizo mesas de trabajo para escuchar las distintas voces, me tocó participar, hice algunas propuestas, por eso digo que el doctor Américo Villarreal Anaya sabe escuchar al pueblo y en este caso lo hará seguramente al escuchar las demandas de las barras, colegios y asociaciones de abogados que demandan que la Fiscalía General, las fiscalías de distrito, las vicefiscalías sean ocupadas por abogados tamaulipecos, máxime que existen cientos de profesionales del derecho que están capacitados y con la experiencia suficiente para ocupar esos espacios de procuración de justicia. Y conste que soy abogado y que no me anoto, no me anoto. Pero bueno, en este tema, a ver qué les pareció, comenten, hagan sus puntuales comentarios, nada más con todo respeto, aunque no coincidan con el nuestro, siempre estarán ahí, los escucharemos, podemos cambiar de opinión, se vale cambiar de opinión siempre que existan razones que nos convenzan de hacerlo y que sean pues realmente atendibles. Aquí vemos, por desgracia, este asunto: tiburón blanco decapita a buzo frente a Playa de San José, al oeste de México. Pues sí, este buzo anda a una profundidad como de 60 metros y por ahí, como traen ese traje de buzo muy parecido a las focas, los tiburones se alimentan normalmente de focas en esa zona de México, del Mar de Cortés. Y bueno, pues seguramente este animal predador del mar pues lo confundió con una foca, fue y se lanzó, lo decapitó y bueno, toda una tragedia. Aquí vemos las imágenes del tiburón. Y bueno, un tiburón blanco enorme decapitó a un buzo en aguas de la costa de México frente a pescadores sorprendidos por este insólito hecho. Manuel López, así se llamaba el buzo, estaba precisamente practicando el buceo en busca de moluscos frente a la playa de San José, en la bahía de Tabari, en la costa oeste de México, cuando el tiburón lo atacó el pasado 5 de enero, ya hace un rato, pero bueno, aquí le tenemos como algo muy triste. Al buzo, el tiburón de casi 6 metros de largo le separó la cabeza del cuerpo. José Bernal, un pescador de la zona, dijo que
Manuel López estaba buceando cuando el animal le atacó, le arrancó la cabeza y le mordió ambos hombros. Bernal dijo que hubo avistamientos de varios tiburones en las aguas en los días previos al ataque y agregó que los pescadores se habían estado cuidando de esos animales. Cabe señalar que los grandes tiburones blancos pueden llegar a medir hasta 6 metros y pesar hasta 2 toneladas con hasta 300 dientes aserrados. Estos tiburones han desarrollado un fuerte sentido del olfato, pueden nadar a una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora, unas 35 millas, y por lo general cazan focas, leones marinos, delfines y tortugas. De las razones de los ataques a los humanos, los expertos dicen que las personas pueden ser confundidas con focas, sobre todo los buzos, cuando usan trajes de neopreno. Por lo regular, los tiburones tienden a alejarse después de una sola mordida cuando entienden que el humano no era su objetivo, pero un solo mordisco suele ser mortal. Estos tiburones blancos son más frecuentes en el Golfo de California durante diciembre y enero, cuando las hembras preñadas llegan al área. Descansa en paz este buzo Manuel López, por desgracia, con este tiburón que lo atacó y acabó con su vida. Y por último, vamos a estar publicando fotografías espectaculares para que ustedes nos digan de qué ciudad se trata. Aquí está la imagen. Comenten por ahí en el programa, en la página de Facebook de TVO Max, en YouTube. Comenten qué ciudad se trata. Empezamos por las sencillas, ya vendrán otras más complicadas para que las identifiquen. Esta está sencilla. Es edificio, ícono de ese país y ciudad. Pues bien, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Su servidor y amigo, desde luego, les agradezco su puntual presencia a su programa Agridulce, Expresiones y Más. Siempre agradeciendo, pues, que nos permitan, desde luego, estar con ustedes todas las noches a esta hora, 8 de la noche, y desde luego para llevar a cabo este programa Agridulce, Expresiones y Más con su servidor y amigo, su servidor José Ángel Ordóñez González. Y bueno, pues vamos a tratar aquí de compartir para cerrar el programa. Desde luego que sí, si me permiten. Nos despedimos, desde luego, de todos ustedes. Este fue su programa Agridulce, Expresiones y Más. Hasta mañana, pórtense bien, bendiciones para todos.